la fidelidad de Dios. Procuramos dar un énfasis en relación con el pacto. De ahí que también procuramos que este domingo aprovechemos participar o recordar el pacto que Dios ha establecido con cada uno de nosotros por medio de la señal visible que es el bautismo cristiano. Y bueno, esta tarde el Señor nos dio la oportunidad de ser testigos del bautismo de dos de sus niñas, de dos de sus hijas. Y cuando estamos hablando acerca del pacto, tenemos que hablar obviamente del Dios del pacto. Y cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar de sus cualidades, tenemos que hablar de sus atributos. Y nuestro Dios posee atributos comunicables y atributos incomunicables. Es decir, hay cualidades que solamente Dios lo posee, como la eternidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. Dios es infinito. Esas son cualidades exclusivas de nuestro Dios. Pero hay cualidades comunicables que Dios lo posee de manera perfecta, pero que el hombre, al ser imagen de Dios, también los posee. Y decimos, Dios es amor. Entonces, el amor es un atributo de Dios, pero también es algo que los hombres, las mujeres también lo poseen. Podemos nosotros amar. ¿Qué otros atributos podemos hablar acerca de Dios? Podemos también hablar acerca de la bondad, la generosidad, la misericordia, la justicia, la veracidad. Y esta mañana, esta tarde, yo quisiera estudiar el concepto de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Y qué consecuencias tiene el poder afirmar que tenemos un Dios fiel? Si alguien es fiel, nos da seguridad. Si alguien es fiel, es digno de confianza. Podemos confiar en alguien que es fiel. Podemos depender completamente de alguien que es fiel en cada momento. Entonces, la fidelidad de Dios nos da confianza. La fidelidad de Dios nos da seguridad. Y en la Biblia encontramos diferentes manifestaciones de la fidelidad de nuestro Dios. Y esto es lo que yo quisiera en esta tarde meditar con ustedes. Dios es fiel. Estamos seguros, estamos convencidos, creemos en la fidelidad de Dios. Pero, ¿cuáles son las bendiciones de la fidelidad? ¿Cómo podemos nosotros conocer la fidelidad de nuestro Dios? Y vamos a repasar 4 textos específicos esta tarde, en donde encontraremos la manifestación de la fidelidad de nuestro Dios. Hay muchos más, hay muchas otras expresiones de la fidelidad de Dios, pero yo solamente quisiera mencionar 4 en esta tarde. Lo primero lo encontramos allí en Deuteronomio capítulo número 7, donde ya hicimos nuestra lectura. De manera particular, el versículo número 9. El versículo número 9 describe la fidelidad de Dios en términos del cumplimiento del pacto. Y esta tarde fuimos testigos del pacto. Y fundamentamos el bautismo cristiano, la señal del pacto, en la fidelidad de nuestro Dios. Los israelitas, porque el texto de Deuteronomio está dado en el contexto de los israelitas, quienes han salido de Egipto, quienes están peregrinando hacia la tierra prometida, estos israelitas todavía se encuentran en el desierto. No han llegado a la tierra prometida. Ya falta poco para la conquista. Y Moisés aprovecha, previo a la conquista, para recordarles las siguientes palabras.
Y dice en el versículo número 9, donde hemos leído, el versículo 9 dice: conoce pues. Moisés está hablándole a los israelitas están en el desierto, han experimentado la mano firme de Dios durante el peregrinaje, van a introducirse a la tierra prometida. En ese contexto, Moisés les dice a los israelitas: conoce pues que Jehová tu Dios, primero, es Dios, porque alrededor de los israelitas hay otros pueblos que también tienen sus propios dioses, su propia cultura religiosa. Y lo que está diciendo Moisés es: Jehová tu Dios, el que te sacó de Egipto, es un Dios verdadero, es el Dios de dioses. Y luego dice: Dios fiel. Esa palabra fiel es la que vamos a estar analizando durante esta tarde. Dios fiel. Y luego agrega Moisés la explicación de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, ¿por qué? Porque guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Estas palabras de Moisés enfatizan, primero, tu Dios es un Dios verdadero. Segundo, tu Dios es un Dios fiel. Tercero, este Dios fiel tiene un pacto, un convenio unilateral por medio del cual Él se ha comprometido a cuidarte, a guiarte, a salvarte, a protegerte y a introducirte en la tierra de Canaán. El pacto que Dios ha establecido con el hombre no solamente se trata de ver la fidelidad de Dios en los 40 años que Israel ha peregrinado por el desierto. Tenemos que recordar desde cuando hablamos en los términos que Dios le dijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham: estableceré un pacto contigo y tú serás padre por la fe de una gran multitud. Entonces lo que Moisés está haciendo allá en el desierto es recordarle a los israelitas que hay un Dios verdadero, un Dios de amor, el Dios del pacto, que ha querido establecer una relación con el pueblo, no solamente en términos de Israel, sino desde los términos de Abraham. Y lo que estamos destacando entonces esta tarde es: Dios es fiel y cumple las promesas del pacto. Y trasciende el pacto por los siglos, y trasciende el pacto por la historia. Y a pesar de los pecados de Israel por el desierto, porque fue un pueblo de dura cabeza, dice la Biblia, a pesar de los pecados de Israel en el desierto, ellos permanecían disfrutando la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios es amar, es favorecer a su pueblo, y entonces a lo largo del peregrinaje y a pesar de la situación del pueblo, Dios es fiel, porque la misma Biblia dice: si el hombre es infiel, Dios permanece fiel para siempre. Por eso dice la Biblia: hasta por 1000 generaciones. Entonces, cada creyente en la actualidad todavía estamos viviendo bajo el mismo pacto. Y el pacto de Dios consiste en formar un pueblo. Y así lo estableció en el Antiguo Testamento y así existe con nosotros. Lo que queremos decir con el pacto es que Dios se ha comprometido. Dios ha tomado la iniciativa aún desde antes de la fundación del mundo, y que se manifestó en el tiempo de Adán, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés y con Jesucristo. Otra vez queremos destacar en esta hora de la tarde: Dios es fiel al pacto.
y por medio del pacto Él establece una relación con el pueblo, y por eso nunca va a fallar, y por eso siempre es confiable la voz, la palabra de nuestro Señor. El día de hoy, después de los miles de años de la fundación del mundo, el compromiso voluntario y eterno de Dios se va cumpliendo en nosotros por medio del Evangelio que hemos escuchado. Dios es fiel y es confiable y permanece para siempre, y a través del pacto nos beneficia en todo momento. Segundo, la fidelidad de Dios también implica una área que en ocasiones nos va a causar un poco de extrañeza. El Salmo número 119, versículo 75, que incluso aparece en nuestro boletín, el día de hoy está como previo a la lectura bíblica. Y mire que el Salmo 119, versículo 75, dice: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad. Luego dice: me afligiste, me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Aflicciones, en ocasiones es lo que menos queremos, es lo que queremos evitar, ¿no? Normalmente ahora muchas de las enfermedades, dice el médico, que tiene que ver con el estrés, y le dice bájele a su nivel de estrés, como si fuera tan sencillo quitar tantas aflicciones, tantas preocupaciones, tanta problemática, tantas situaciones que enfrentamos continuamente. Y la Escritura no enseña pare de sufrir. La Escritura nos presenta las pruebas, las aflicciones, las angustias, las tareas diarias como un recurso que Dios utiliza para disciplinarnos, para corregirnos, para instruirnos, de tal manera que la disciplina también es una evidencia de la fidelidad de nuestro Dios. Por eso yo dije al principio, esto va a causar algo de un poco extraño, pero la Escritura nos dice de la siguiente manera. Leemos pues en el Salmo 119, versículo 75: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad, estamos hablando de la fidelidad de Dios, y hemos dicho que Dios es fiel en cumplir con su compromiso, y que parte del compromiso también tiene que ver con el conformarnos a la imagen de Jesucristo. Por eso dice también después el apóstol Pedro que somos como piedras vivas. Y entonces hay algunas piedras que necesitan un poco más de ajuste, de arreglo, ¿verdad? Y entonces las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones, las preocupaciones, las angustias diarias no son circunstanciales, no son accidentales. La mano soberana de Dios lo está utilizando para guiarnos y conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y algunos requerimos un poquito más de ajustes y de arreglos que otros. Por eso es que el Señor está manifestando su fidelidad para con nosotros en medio de las pruebas. El salmista reconoce que Dios es fiel en medio de sus aflicciones. Y el salmo que hemos leído no es una expresión de queja del salmista: ¿por qué me afliges? Sino más bien es una expresión de acción de gracias por el periodo de aflicciones en la que está sucediendo. Para David no son accidentales, no son circunstanciales. Es la mano soberana de Dios que está disciplinando la vida del salmista, y que es parte de la fidelidad de nuestro Dios. Hemos cantado esta tarde: tu fidelidad es grande. Hemos cantado acerca de la fidelidad de Dios. Dios es bueno. Pero ¿qué implicaciones tiene la fidelidad de Dios?
Dios es fiel significa que es confiable, que es creíble, que está seguro. Dios es fiel porque cumple la palabra, su promesa, la parte del pacto, pero también Dios es fiel, como todo padre de familia, en disciplinar, en corregir, en instruir, en guiar, en exhortar, porque está conformándose a la imagen del Señor. Moisés, quien experimentó junto con los israelitas en muchas ocasiones las aflicciones como experiencias necesarias para identificar la fidelidad de Dios, en el Salmo 90, versículo 15, oró a Dios diciendo: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los días que vimos el mal. Según Moisés, el autor de las aflicciones que vivió en el desierto junto con los israelitas fueron aplicadas no por las circunstancias, sino precisamente por Dios mismo, quien finalmente les concedería la alegría de lograr la meta de poseer la tierra prometida, la cual Dios les entregó al final de aquellas aflicciones. Dios es fiel y aplica la disciplina para llevarnos de acuerdo a su propósito general. Tercero, la fidelidad también de nuestro Dios se manifiesta en su misericordia. Lo que estamos analizando es cómo cada una de las expresiones de la fidelidad de Dios se van integrando, se van correlacionando. La fidelidad de Dios entonces es el pacto, es la dirección, la orientación, pero también la misericordia. Y la misericordia tiene que ver con el perdón de manera más puntual. Hay un texto que también lo recordamos continuamente, Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Lamentaciones dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mire, si Dios no fuese fiel, no hubiera misericordia. Si no hubiera misericordia, ya hubiésemos sido consumidos. Y el contexto que utiliza Jeremías es un contexto de cautividad, un contexto de desolación. Jerusalén y toda Judea habían sido llevados a la cautividad por Nabucodonosor. Y hay lamento. De hecho, se llaman las lamentaciones de Jeremías. Pero en medio de las lamentaciones de Jeremías surge una oración de acción de gracias por la misericordia de Dios. La cautividad a la que había sido sometida la ciudad de Jerusalén por los babilonios tampoco fue accidental, tampoco fue circunstancial, fue ejecutada directamente por Dios mismo, y en primera instancia como un castigo por la deliberada desobediencia de todos los judíos, desde los reyes hasta los sacerdotes y todos sus habitantes. Lo que todo pecador, lo que todo desobediente merece por un solo pecado es ser destruido por el justo juicio de nuestro Dios. Y los judíos habían desobedecido al Señor y habían pecado tremendamente. Por lo tanto, según Jeremías, debieron ser consumidos por los babilonios. Sin embargo, Dios no lo quiso hacer así con ellos, sino que les dejó ver el lado misericordioso y fiel del Señor. Por eso Jeremías expresa: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca se terminaron
las misericordias del Señor. Al contrario, la misericordia de Dios se renueva y cada mañana es nueva, porque grande es tu fidelidad. Qué interesante. ¿Cómo podemos matizar la fidelidad de Dios en nuestras vidas? Dios es fiel, cumple su promesa, cumple el pacto. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo, y eso no va a fallar. Pero Dios es fiel y nos aflige para que volvamos a ver siempre al Señor, para que no nos dejemos guiar por la autosuficiencia, sino que para que dependamos siempre completamente del Dios soberano, y nos va disciplinando y nos va orientando, de tal manera que dice el salmista: fiel eres en medio de las aflicciones. Y luego Jeremías en las Lamentaciones dice: por tu misericordia no hemos sido consumidos, no hemos sido eliminados, no nos han acabado, porque grande es tu fidelidad. Qué maravilloso es saber que Dios no nos ha dado nuestro merecido, sino que gracias a que Él es fiel, no decaen sus misericordias, no somos consumidos, sino que somos salvados, somos redimidos, somos perdonados y permanecemos en la comunión con el Señor. Vamos a lo último. Y esto está en 1 Corintios, donde ya lo leímos, el capítulo número 1, el versículo número 9. Y esta es la última descripción de la fidelidad de Dios. El versículo 9 dice, y comienza diciendo: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel en el pacto, Dios es fiel en la disciplina, Dios es fiel en el cumplimiento de su misericordia. Pero lo que ahora está diciendo el apóstol San Pablo, y se dirige a los creyentes de Corinto, los que habían creído en el mensaje del Evangelio del Señor, y con estas palabras les estaba haciendo primeramente la observación de que fiel es Dios. Lo hemos repetido constantemente durante esta tarde: Dios es fiel. Pero luego San Pablo les dice que gracias a esa divina fidelidad, cada uno de aquellos gentiles ahora están participando en la comunión en la iglesia de Corinto, porque han sido llamados a la comunión con Jesucristo. La fidelidad de Dios a la que se refiere el apóstol Pablo es el plan eterno de nuestro Dios de traer redención, traer salvación, involucrarnos, santificarnos, predestinarnos para salvación. De tal forma que Él está hablando de llamamiento eficaz, la gracia irresistible. Por eso dice San Pablo: Dios es fiel y nos ha llamado para venir y formar parte de su iglesia. Por la fidelidad de Dios estamos esta tarde en este templo respondiendo al llamado de nuestro Dios. Nadie está aquí casualmente, nadie está aquí circunstancialmente. Estamos aquí porque hemos sido llamados por Dios, que es fiel. Y Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros, no nos ha fallado. Dios ha cumplido la parte que le corresponde. Y Dios nos ha perdonado. Y Dios nos está corrigiendo. Y Dios nos está llamando diariamente a la comunión con Jesucristo. Somos llamados gracias a la fidelidad de nuestro Dios. De tal manera que cuando escuchamos una palabra de llamado, cuando alguien nos llama para estar en la comunión con el Señor,
Cuando nosotros llamamos o invitamos a alguien para estar en la comunión con el Señor, no es porque querramos fastidiarle, no es por nuestros caprichos. En verdad es la voz de Dios, es la palabra de Dios, es la fidelidad de Dios que le está llamando para estar en la comunión con el Señor. Y por eso utiliza la palabra, utiliza las oraciones como medio de gracia para poder venir a los pies de nuestro Señor. Estimados hermanos, hoy podemos en la actualidad disfrutar de un Dios eterno, fiel y que cumple lo que Él promete. Es evidente que Dios es fiel porque no se olvida de nosotros, no nos ha abandonado jamás, sino por el contrario, ha manifestado su amor, su gracia, su perdón, su pacto se renueva y nos llama eficazmente en todo momento. Les animo para que estemos convencidos de la fidelidad de Dios y para que estemos sometidos también a la voluntad fiel de nuestro Dios. Seamos creyentes, seamos obedientes y amemos a nuestro Dios, que es un Dios fiel. Dios es fiel. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Amén.